en derecho penal que le pudieran hacer un mejor trabajo, por lo menos desde el punto de vista técnico. El hecho de hacer de la extorsión una figura de terrorismo, desde el punto de vista de la teoría del delito, no es correcta. Pero el verdadero problema que se tiene actualmente es que esa decisión legislativa ya se había tomado en el 2013 cuando se aprueba la ley de policía militar y de orden público, donde claramente se establece que la extorsión y otros tipos penales que tiendan a paralizar, que tiendan a generar temor en la población, se considerarán terrorismo. Entonces, el artículo 5 de la ley de la policía de orden militar, que es una ley especial, ya lo contempla, lo que hace totalmente innecesario que esta figura sea contemplada en una reforma al Código Penal, porque para efectos prácticos la pena por la extorsión es tan alta como la pena del terrorismo. El otro problema que tenemos es que las Naciones Unidas no se han puesto de acuerdo en la definición de terrorismo. Los actos de terrorismo, cuando triunfa el llamado terrorista, se convierte en un héroe, en un gobernante, y cuando pierde es un terrorista. Entonces, la connotación política es el núcleo duro de la figura del terrorismo. Entonces, siento yo que en lugar de estar efectuando una acción eficaz contra la delincuencia, al agregarle el componente político que, insisto, es el núcleo duro de la figura del terrorismo, estamos más bien generando una eventual resolución legislativa que pudiera perdonar estos delitos por la connotación política que tienen. Yo creo que el problema de Honduras no es más leyes. En el 2013 nosotros emitimos 23 leyes relacionadas con el combate a la delincuencia y lamentablemente no hemos visto que después de gastarse 130.000 millones de lempiras entre los presupuestos de la policía y la tasa de seguridad, haya habido una reducción sustancial en la criminalidad. Italia, con 60 millones de habitantes, tiene 400 muertos por año. Nosotros, con 8,5 millones, de los cuales 1 millón está en Estados Unidos, tenemos más de 5,000. Entonces siento yo que este no es un tema para aficionados, este es un tema muy técnico, donde deben tomarse las resoluciones estudiando sociología, antropología, economía, y después de esto llegar a decisiones de tipo penal. De otra manera, lo que estamos haciendo es un mero populismo penal, porque estamos obsequiosamente dando un mensaje que le gusta a la comunidad, pero que desde el punto de vista de algo tan técnico como el derecho penal no debería efectuarse. Ahora, abogado, se implementó la figura de asociación ilícita para penalizarla, esto pues según en el gobierno de Ricardo Maduro para combatir a los miembros de una mara. Después que ellos implementaron la modalidad de la extorsión, entonces es calificada ahora como terrorismo. Ahora se habla de que las personas que quemen buses, que es una nueva modalidad también de los criminales, ahora también es calificado como terrorismo. Cada vez que los delincuentes inventen una modalidad para intimidar a la gente, el Estado puede estar inventando figuras para crearlas en el Código Penal. Bueno, técnicamente esto se conoce con un nombre bastante feo, se le llama populismo penal. Una respuesta que es un placebo, una respuesta que no va a servir para curar o para inocuizar el mal causado. Miren, en Honduras, por acumulación de delitos no pueden haber penas mayores de 30 años. Ya llegamos al tope. Ya creamos procesos que en otros países fueron probados y fueron rechazados como eficaces frente al combate del crimen. El gran problema de esto lo manifestó el mes pasado el ministro de Defensa de México, cuando declaró que levantaría las dos manos porque los militares dejasen de hacer labores policíacas porque desnaturaliza su función. El gran problema de ahora es que se explica alguna intervención militar de manera provisional, pero estar consolidando
la militarización en temas de seguridad, en lugar de trabajar por una buena policía que se dedique a servir y proteger y que no sea fuente de temor y de corrupción, es definitivamente un error. En este caso particular, la delincuencia no se combate con leyes y nosotros tenemos una sobreoferta de leyes. El problema es supervisar y controlar a que estas leyes se cumplan, que las leyes se apliquen. Mientras esto no se haga, vamos a seguir gastando centenares de millones en un sistema de seguridad que no está dando resultados. La implementación de esta figura, doctor, ¿causan intimidación, disuaden a los criminales? No, definitivamente, yo más bien creo que los provocan. No le quepa a usted duda que en los próximos días van a aumentar los taxistas asesinados, los buses quemados, el atentado contra los transportistas, porque la extorsión del transporte significa un promedio de 400 millones de lempiras al año. Y este trabajo, esta actividad no la manejan esos señores que están presos en el pozo, la manejan otro tipo de personalidades, mientras que los que están recluidos ahí pues son simplemente elementos operativos, peligrosos ciertamente, pero no son el cerebro que maneja este tipo de crimen organizado. Siento que no hemos aprendido en estos 3 años la experiencia de hacer criminología de campo. El trabajo de combate al crimen lo deben hacer policías honestos, capaces y valientes. En esa ruta es donde debemos trabajar y entender que una policía solo integrada por sujetos bien portados como niños de doctrina o muy honrados no es precisamente la que va a generar temor dentro de los criminales que perdieron los más elementales sentimientos de respeto a la vida y a la propiedad de las personas. ¿Y qué pasa con esto también que quieren implementar y enviar, pues, o ya enviaron al Congreso Nacional, que cuando los militares, los policías militares, los policías maten a una persona, prácticamente lo están justificando y están diciendo que va a ser en el cumplimiento del deber? Bueno, eso también está en la ley de la policía militar, también están legislando sobre lo ya legislado. El problema es que en Honduras todos deberíamos ser iguales ante la ley, pero parece que hay gente que tiene más igualdad que los demás y sentimos que este es un factor de impunidad que agudiza ese proceso de impunidad y de militarización de la sociedad, que a veces puede ser tan peligroso como la misma actividad de los criminales. En Honduras un muchacho es uniformado, se convierte en un soldado con facilidad, no tiene la capacidad técnica y lo vimos en el caso de un joven de 15 años que pasó un retén de militares y el militar disparó sobre él y lo mató, y actualmente vemos el caso de Olancho donde se repite el proceso porque la formación del militar es de esa naturaleza. Entonces, no creemos que sea la medida más saludable. Lo que tiene que hacer el gobierno es buscar especialistas, buscar técnicos. Los tiene el país. Si no los tenemos en el país, hay que traerlos del extranjero como ayuda internacional y procurar realmente que de una buena vez no sigamos botando el dinero en un proceso donde que parece que el negocio no es que haya seguridad, sino que el negocio es que haya inseguridad. Y es darle más impunidad a los miembros de la policía militar, de los militares, de la policía nacional. Recordemos en el pasado que incluso hasta magistrados mataron estos miembros del ejército. Pero es que nuestros gobernantes tienen memoria corta. Yo decía anoche, hay presidentes que hemos tenido que creen que la moral es la planta que produce moras y que pasaron por la universidad cuando lo llevaron a Suyapa. Ese tipo de cosas hace que las acciones de seguridad no sean sostenibles, sean muy coyunturales y que tengamos 20 años de estar reinventando la policía. El cardenal manejó una comisión interventora de la policía, se hizo desaparecer el DIN, se hizo desaparecer la DIC y permanentemente estamos inventando los aparatos de seguridad sin que la gente disfrute de seguridad, que es básicamente una sensación de que podemos circular y que podemos disfrutar de nuestros derechos con la garantía de que no vamos a sufrir atentados. Lo verdaderamente lamentable es que en menos de 4 años hemos gastado 130 mil millones de lempiras y que los resultados no se miran si usted suma los presupuestos de la policía y los presupuestos del Ministerio de Defensa más la tasa de seguridad, ve que hemos
invirtió una enorme cantidad. Y del año 2015 al 2016 lo que bajó en la tasa de homicidios fue 1 punto. Y tenemos primer lugar en América en periodistas muertos, tenemos primer lugar en femicidios. Entonces, a pesar de que las cifras que da el Observatorio de la Violencia no son del todo confiables, reflejan que la inversión no ha sido compensada con los resultados que la sociedad espera en un país donde estamos viviendo un régimen de autodefensa. Usted sale de su casa y todavía no tiene la seguridad de si va a regresar con su vehículo o aún con su vida. Eso le quería consultar, abogado, porque se ha incrementado millonariamente el presupuesto para seguridad con pocos resultados, todo ha incrementado. Ya lo que va del año se habla más de